Pues vamos a continuar con los trabajos. Ahora toca presentar al doctor Rodrigo Figueroa Vera, que es médico psiquiatra del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. Va a presentar el tema de estimulación cerebral no invasiva y sus principales explicaciones. Él es médico cirujano por la UNAM, psiquiatra por el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez de la UNAM, médico de alta especialidad en psicoterapia psicodinámica de apoyo, maestro en neurociencia cognitivo y de la conducta humana. Doctor. Lo recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Gracias, buenos días. Gracias por la invitación y perdón por la demora, pero me perdí. Entonces, bueno, vamos a hablar sobre estimulación cerebral no invasiva, o sea, las bases de la estimulación cerebral no invasiva y algunas de sus aplicaciones que principalmente y de manera internacional es en depresión y en algunas otras entidades psiquiátricas. Ustedes conocen ya la terapia electroconvulsiva, seguramente que también es parte de la estimulación cerebral no invasiva. Sin embargo, en esta plática nos vamos a centrar en la estimulación transcraneal por corriente directa, que es como una mini tech, ¿no? Una mini forma de hacer terapia electroconvulsiva. Y la otra forma de estimulación no invasiva es la estimulación magnética transcraneal, ¿ok? No sé si podamos pasar la que sigue. Ok, gracias. Entonces, bueno, como definición tenemos que todas estas técnicas, ¿no? Son tecnologías de estimulación no invasiva, es decir, no vamos a introducir absolutamente ningún aparato, cánula, lo que sea, que se utilizan para aplicar o para inducir una corriente eléctrica que está sumamente controlada con respecto al voltaje y al amperaje, de manera dirigida a regiones muy específicas del cerebro, y esto tiene como objetivo modular, ¿no? De alguna manera la actividad neuronal, es decir, modificarla, ¿no? De alguna manera que no tenga una implicación, pues más allá del objetivo o la zona objetivo a la que lo estamos dirigiendo. La que sigue, por favor. Esto es un poquito de la historia de la estimulación cerebral no invasiva, ¿no? O sea, viene desde hace muchísimos, muchísimos años, ¿no? Con algunos autores, ¿no? Como pueden ver en 1804, Aldini, ¿no? Que empieza a, pues, como evaluar un poco la, el, ¿cómo se podría decir? Pues el influjo o necesidad, ¿no? De estudiar el cerebro de manera no solo química, sino también eléctrica, y cuáles son las funciones de la electricidad de nuestras neuronas. Ujú. Luego viene Darsonval, ¿no? Que ve la parte de la estimulación magnética hace muchos, muchos años, pero es Serletti en 1937 el que introduce la terapia electroconvulsiva. Ujú. Ya en 1960 se hablaba, por ejemplo, de la que vamos a hablar ahorita, que es la terapia transcraneal por corriente directa, ¿no? Y en 1998, Priori y otros autores la empiezan como a perfeccionar, Nietzsche también en el 2000, pero es hasta el 2008, o sea, hace muy poquito tiempo, perdón, antes, en el 2005, se crea el primer dispositivo que vamos a ver en una foto más adelante, y es hasta el 2008 en el que se aprueba por la FDA en Estados Unidos la estimulación magnética transcraneal, no la transcraneal por corriente directa. Esto fue un poquito después. En México llega hace alrededor de unos 6, 7 años, más o menos, con el dispositivo que vamos a ver más adelante, y está avalado por COFEPRIS, que es más o menos como la parte de FDA, pero acá en nosotros en México. Entonces es una terapia que está completamente estudiada, investigada y legal en el país. La que sigue, por favor. Como antecedente tenemos la TEC, la terapia electroconvulsiva, que ustedes saben que se colocan electrodos estratégicamente en la cabeza de un paciente para desencadenar de manera intencional
un episodio breve de convulsión. Y hago énfasis en breve para que no nos vayamos con la idea de las películas de que la terapia electroconvulsiva es que convulsionen en 800 minutos y tengan ahí como las grandes esponjas que antes se ponían. No. O sea, esto está controladísimo, ¿no? Y lo que hace es como resetear el cerebro, como cuando reseteamos una computadora, y esto provoca cambios en la neuroquímica cerebral. No es completamente inocua, ¿no? Ustedes saben que tiene por ahí alguna interacción con la memoria y de repente algunas cosas se olvidan que después se recuperan, pero se aplica cuando otros tratamientos no han logrado ser efectivos en algunas ocasiones y en algunas otras ocasiones las indicaciones son sumamente específicas, como por ejemplo en paciente embarazada, ¿no? Con psicosis durante el embarazo, depresión, con ideación suicida, etcétera. Podemos utilizar terapia electroconvulsiva de manera muy segura y no le pasa nada ni a la mamá ni al bebé. Lo único que va a pasar es que se le van a quitar los síntomas y eso nos crea un mejor pronóstico. La que sigue, por favor. El mecanismo de acción hasta el momento en realidad es un tanto desconocido. O sea, lo que queremos es generar la convulsión y que eso como que rearregle, ¿no? De manera eléctrica y bioquímica las sinapsis que están provocando problemas y que generan los síntomas. Ustedes la conocen mucho más en sintomatología psicótica, ¿no? En pacientes esquizofrénicos, pero se puede utilizar en cualquier eh, patología psiquiátrica siempre y cuando el paciente esté evaluado. Se requiere evidentemente sedación y varias sesiones, ¿no? Que nosotros vamos evaluando de manera continua. Sí puede generar episodios de apnea y otras complicaciones, como lo de la memoria que les había dicho. Incluso puede caer el paciente en estatus epilépticos si no estamos ahí pendientes, ¿no? ¿Y qué otros efectos adversos? Pues la confusión, las complicaciones médicas, como la cefalea, es decir, el dolor de cabeza post-TEC. En el hospital, en el PRAI, tenemos un protocolo bien establecido que utiliza como varias valoraciones previas a la terapia electroconvulsiva por odontología, medicina interna, neurología, evidentemente anestesiología, el estudio de neuroimagen, el electroencefalograma y el electrocardiograma y se hace toda una valoración. Si esto pues es propicio, ¿no? Y se considera que el paciente es candidato, entonces lo metemos a TEC y se le dan, dependiendo de la evolución del padecimiento, entre 8 y 12 sesiones. Pero pues eso es muy variado, ¿de acuerdo? La que sigue, por favor. Por otro lado, tenemos otro antecedente, que es la estimulación magnética transcraneal, que ustedes han visto que últimamente ha generado como mucha, eh, pues ha tenido como mucha fama, ¿no? También es un procedimiento no invasivo, utiliza campos magnéticos de alta intensidad y lo que hace es inducir un campo eléctrico dentro del cerebro y este campo tiene la capacidad de estimular grupos de neuronas con el fin de mejorar síntomas del padecimiento a tratar. ¿En donde hemos utilizado estimulación magnética transcraneal? En depresión, en ansiedad, en sintomatología psicótica, sobre todo en los síntomas negativos de esquizofrenia, que son los que se parecen a la depresión, en trastorno por déficit de atención, en autismo, ¿no? Y en otras patologías que no son meramente psiquiátricas, ¿no? Más bien patología neurológica, como es el tinnitus, ¿no? El zumbido de oído y la migraña. Ujú. Aquí la situación es que, como ustedes ven, se utiliza una bobina que ustedes pueden ver en la imagen donde está el cerebro, ¿no? Y es una bobina bastante grande. Entonces, las primeras bobinas que se diseñaron, las teníamos que como acomodar en cráneo, ¿no? Y no sé, no es tan específico el grupo de neuronas en el que cae como el campo magnético. Entonces, eso nos limita un poco el hecho de utilizarla en un padecimiento o en un síntoma específico. La que sigue, por favor. Sin embargo, a medida que ha avanzado la tecnología, tenemos bobinas cada vez más pequeñas, ¿no? Que es lo que se coloca por encima del cráneo, por encima de la cabeza, y eso hace que ese campo que estamos generando, ese campo magnético, sea mucho más específico para el tipo de síntomas que queremos tratar. Estas son algunas de sus características, ¿no? Requiere de varias sesiones, se aplica evidentemente por profesionales médicos especializados. Hay algunos posibles efectos adversos
En muy raras ocasiones convulsiones, pero eso es porque el paciente no está bien valorado, ¿no? O sea, si tenemos un antecedente de epilepsia, convulsiones febriles, alguna situación de ese tipo, pues no metes al paciente estimulación magnética transcraneal, ¿no? Dolor en el cuero cabelludo y más que dolor es como un poco de irritación, ¿no? En la piel y dolor de cabeza, ¿ok? Y es parte de las pautas clínicas en diversos países, evidentemente cuando tienen el recurso. Ujú. Acá en México suele ser un procedimiento caro, ¿no? Que se hace de manera privada, ¿no? Pero es bastante efectivo. Inclusive se ha utilizado en niños bastante pequeños, ¿no? 7, 8 años, con autismo, autismo no verbal, ¿no? Lo que antes se llamaba síndrome de Asperger también y en algunos otros trastornos del neurodesarrollo y parece estar funcionando bastante adecuadamente. La que sigue, por favor. Y entonces, ahora sí hablemos de la diferencia entre lo que es TMS, que es estimulación magnética transcraneal, y TDCS, que es la estimulación transcraneal por corriente directa. Es decir, una utiliza un campo magnético y la otra va a utilizar una corriente eléctrica directamente dirigida a través del cráneo a un grupo de neuronas específicas que nosotros vamos a mapear, ¿no? En el paciente. Ujú. Con ambos métodos generamos campos eléctricos sobre el tejido cerebral para modular su funcionamiento. O sea, lo que queremos hacer es que se modifique, ¿no? Como la fisiología, o en este caso la fisiopatología, de esos síntomas que nos están generando problemas. Ujú. La aplicación de las sesiones repetidas de ambos métodos modifica la eficacia de la transmisión sináptica, es decir, la optimiza, la hace mejor, ujú, tanto de manera química como de manera eléctrica. Ustedes saben que hay dos tipos de sinapsis, las sinapsis químicas y las sinapsis eléctricas. Ujú. Y también provoca cambios en la excitabilidad cortical. Entonces, la que sigue, por favor. Mm, Sí, la que sigue, gracias. Entonces, la que sigue, por favor. Lo que vamos a hacer es que este tipo de estimulación pues emplea una corriente eléctrica de muy baja intensidad para modular la actividad en la corteza, ¿no? Y en la corteza cerebral pues se va a ir después más profundamente a los núcleos más profundos del cerebro. Ujú. Y esto promueve una cosa que es muy importante, que es la neuroplasticidad, que genera después neurogénesis o como un recableado, ¿no? De esa área del cerebro que queremos modificar. El aparato que ustedes ven ahí es uno de los dispositivos de varios que tenemos disponibles. Y si ven, no es mucho más grande que un teléfono celular, ¿no? O sea, es bastante pequeño. Está calibrado para que la corriente sea de 2 miliamperes a menos, ¿no? O sea, 0.5, 1, 1.5 y 2 miliamperes. Después de 2 miliamperes sí podemos hacer que el paciente convulsione y eso no es propicio porque no estamos hablando de terapia electroconvulsiva. Estamos hablando de estimulación transcraneal por corriente directa. Entonces necesitamos un amperaje más pequeño. Ujú. Y está también calibrado el aparato para el tiempo. Ujú. Lo podemos utilizar desde 15 minutos hasta media hora, no más de media hora, porque entonces resulta molesto para el paciente. No quiere decir que no haya investigación en la cual se utilice por más tiempo y funcione mejor, sino que tiende a ser molesto por el paciente porque en un momento más que les explique cómo poner el dispositivo, se van a dar cuenta que no es a veces tan cómodo. Ujú. Ven el gorrito que se tiene ahí arriba, ¿no? Como el de los nadadores ahora que acabamos de salir de las Olimpiadas, ¿no? Y los electrodos que vamos a ver más adelante. La que sigue, por favor. ¿Cómo funciona este dispositivo? La que sigue. Tiene un cátodo, ¿no? Que es el electrodo negativo y que va a producir disminución de la excitabilidad neuronal. Ujú. Entonces, eso es lo que va a generar que algunos de los síntomas en donde va a estar colocado estratégicamente, ¿no? Van a disminuir. Y el ánodo, que es el electrodo positivo, que está marcado con el color rojo, incrementa la excitabilidad neuronal. Entonces tenemos que ocupar un poco la lógica, ¿no? Y la fisiopatología del padecimiento. Ujú. Por ejemplo, veremos más adelante en depresión en dónde vamos a colocar el electrodo positivo, en donde queremos incrementar la excitabilidad neuronal. ¿Para qué? ¿Para qué se les ocurre que necesitemos incrementar la actividad,
perdón, la excitabilidad neuronal en un paciente deprimido. ¿En qué neuronas? ¿Que producen qué? Sería serotonina y dopamina, ¿no? Para depresión. ¿Y en qué momento o en dónde colocamos el otro que necesitamos disminuir la excitabilidad neuronal? Por ejemplo, hablando de ansiedad, ¿dónde lo ponemos? ¿O qué queremos quitar? El nerviosismo, muy bien, pero ¿con qué neurotransmisor? Adrenalina y noradrenalina, ¿no? Ese tipo de catecolaminas, y entonces quitamos esa excitabilidad, que la adrenalina está como loca, ¿no? No, que no debemos decir eso. Este, y entonces eso genera que disminuya, ¿no? El neurotransmisor y por lo tanto los síntomas. Ujú. Entonces, por medio de dos electrodos, ánodo y cátodo, que están con un código de colores, como ustedes pueden ver ahí, colocado sobre el cuero cabelludo, la corriente que se aplica tiene un efecto sobre la actividad de la corteza cerebral. Ujú. Y dependiendo de su intensidad, duración y polaridad, se produce la modificación del potencial de membrana, es decir, va a modificar cómo se está comportando esa membrana neuronal que estimula o inhibe la transmisión de la información. Entonces, podemos estimular específicamente un grupo de neuronas para que produzca más neurotransmisor, para que trabaje mejor, y podemos inhibir otro, ¿no? Para que no lo haga. Ujú. Pero hay otro dato curioso. También podemos inhibir la inhibición. Por ejemplo, en un paciente que está con síntomas negativos de esquizofrenia, que está abúlico, que está anhedónico, que no tiene energía, que no quiere hacer nada, ¿no? Entonces lo colocamos en otro sitio, en otro lugar, que está completamente inhibido porque el GABA está ahí actuando demasiado, ¿no? El GABA es un neurotransmisor inhibitorio. ¿Y qué hacemos? Ponemos el electrodo e inhibimos esa actividad inhibitoria del GABA. Y si inhibimos la inhibición, ¿qué pasa? Se activa. Ujú. Entonces, al inhibir la inhibición, se activa este grupo de neuronas y entonces también tenemos un efecto terapéutico. ¿De acuerdo? La que sigue, por favor. ¿Cuáles son los efectos neuronales? La estimulación excitatoria lo que va a hacer es despolarizar la membrana de la neurona desde el potencial de reposo, que es menos 70 milivoltios, llevándolo a menos 65 milivoltios, ¿no? Y la inhibitoria lo que va a hacer es lo contrario, va a hiperpolarizar la membrana, la lleva al el potencial de reposo a 75 a menos 80. Ujú. Entonces, acuérdense de las clases de fisiología, de cuando, los que son médicos, de cuando íbamos en el segundo año, que eran espantosas y horribles, ¿no? Y los que son psicólogos o que tienen otras áreas, em, ustedes saben que tenemos electricidad en las neuronas y que funcionamos de dos maneras, de manera química y de manera eléctrica, y entonces para que podamos funcionar, la membrana tiene que cambiar de polaridad para que se desate, ¿qué? Pues el estímulo. Ujú. Entonces, si no se desata ese estímulo eléctrico, no funciona nuestro querido cerebro. Entonces, vean ahí en la gráfica cómo va a utilizar o cómo hay un umbral en el potencial de acción y lo que hace la estimulación es modificarlo hacia la alta o hacia la baja de alguna manera para que podamos tener un efecto terapéutico. La que sigue, por favor. Evidentemente es un método no invasivo. Digo, ahí se ve como sumamente cómodo, ¿no? O sea, está prácticamente echada viendo el iPad, ¿no? O sea, pues sí. O sea, tranquila, es un concepto mucho más bonito que echada, perdón. Los resultados son observables en las primeras semanas del tratamiento. Hay gente que es mucho más susceptible y más sensible, ¿no? A esta situación y desde las primeras dos sesiones empieza a haber cambios. Hay otros que no, ¿no? Depende mucho de la variabilidad individual y del cabello, ujú, porque lo que queremos es que pegue en cráneo. Ajá. Entonces, pues a mí me va a pegar en tres patadas, ¿no? Porque pues no hay manera. Pero hay gente que tiene muchísimo cabello y entonces tenemos que como acomodarlo de otra manera para que pueda funcionar. Ujú. No tiene efectos secundarios graves. El efecto secundario inicial y que todos tenemos al usarlo es la escoriación de la piel, porque se ponen las esponjas que van a transmitir la electricidad con agua salada, con solución salina. Entonces sí genera un poco de irritación, ujú, que se quita en unos minutos y no pasa nada. Y el otro es el dolor de cabeza. Ujú.
Gente muy susceptible, puede haber dolor de cabeza, es muy parecido al dolor tensional, ¿no? Al que tenemos por estrés y se quita con un paracetamol, ibuprofeno, lo que ustedes utilicen para el dolor de cabeza. Em, y en mujeres, ¿no? Que tienen disregulación menstrual o que hay alguna alteración hormonal, sí tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque sí hay cierta eh, como actividad vamos a llamarlo de esta forma, como que el pulso de electricidad se va más profundo y sí puede llegar a eje hipotálamo, hipófisis y luego gonadal, ¿no? Entonces sí puede haber alguna alteración en hormonas femeninas. En el hombre no se ha visto, pero en la mujer sí. Entonces, si hay una mujer con alteración menstrual o que está pasando por alguna situación de disregulación hormonal, ya sea por menopausia, por algún tratamiento o alguna situación de este tipo, tenemos que evaluar antes de utilizarlo, porque si no podemos provocarle más problemas de disregulación en el ciclo. ¿De acuerdo? Ah, no me la quites todavía, por favor. No te preocupes. No se requiere hospitalización, es sumamente fácil de usar. Se puede utilizar en la casa, ¿no? En el consultorio, en el hospital, etcétera. Porque incluso nosotros podemos ¿cómo se dice esto? Entrenar al paciente, ¿no? Y nosotros le facilitamos el dispositivo para que se lo ponga con el pulso que vamos a ver más adelante, o sea, cuánto tiempo lo tiene que utilizar dependiendo de la patología. Ahora sí, hay varias situaciones involucradas en esta técnica. Vean del lado derecho mío, ¿no? Uno de los dispositivos es básicamente el gorrito que parece calzón de nadador, ¿no? Los dos electrodos donde se van a poner las esponjas que van a estar mojadas con solución salina, los cables que van a ir conectados y el gorrito ya tiene como el código de colores en dónde vamos a poner el ánodo y en dónde vamos a poner el cátodo, y el dispositivo que genera la electricidad. Entonces, todo esto se puede modificar de acuerdo al padecimiento, o sea, el montaje, es decir, por ejemplo, el gorrito que ustedes están viendo en pantalla es un montaje que es como bitemporal, entonces se utiliza para déficit de atención, para ansiedad y depresión, pero tenemos gorritos de diferentes montajes, para utilizarlo, por ejemplo, en ansiedad, en síntomas negativos de esquizofrenia, en tinnitus, en migraña, etcétera. En fibromialgia, por ejemplo, para fibromialgia también funciona muy bien y otros tipos de dolores neuropáticos. El número de sesiones, el pulso de sesiones que nosotros manejamos es 3 semanas, o sea, un pulso de 15 sesiones descansando los fines de semana. Por eso son 3 semanas, o sea, 5 días y 5 días. No así en tinnitus y en patología neurológica, que lo movemos a 2 semanas, o sea, solo 10 días y mejora más rápido. Pero si estamos hablando de depresión, que es el más estudiado, déficit de atención, ansiedad, fibromialgia, tienen que ser 3 semanas descansando los fines de semana para que no haya una hiperestimulación. No es que esté contraindicado en trastorno bipolar, porque me podrían decir, bueno, si esto está generando hiperexcitabilidad y se lo pongo a un paciente con trastorno bipolar en fase depresiva, lo voy a virar, ¿no? A manía, y no, porque podemos disminuir el voltaje, el amperaje y mejorarle los síntomas depresivos sin que se vire. Entonces eso está padrísimo porque no tendríamos que utilizar más medicamento. El tiempo de estimulación que es de 15 a 30 minutos y que también está calibrado por los diferentes dispositivos que ustedes puedan encontrar, la intensidad de la corriente, la densidad de la corriente, ¿no? Es decir, la impedancia. Acuérdense que el cuero cabelludo tiene como cierta impedancia que nos pueden de repente impedir, ¿no? Que la corriente pase como debe de ser. Entonces, si es un paciente con una dermatitis seborreica, se utiliza gel, si se pone el spray para rizos definidos y no se lo quitó, o si se pone un shampoo muy grasoso, no va a funcionar. Entonces, ¿qué le decimos al paciente? Lávate el cabello con jabón y ya. Digo, hay algunos médicos que son como este, muy intensos y te dicen, lávate el cabello con jabón sote y con eso, ¿no?
Pues no, porque resulta que el jabón sote tiene un chorro de sal y entonces entra la corriente como más fuerte. Entonces utilizan el jabón que utilizan para bañarse y con eso lávense el cabello y punto. Ujú. Y la actividad del paciente durante y después de la estimulación. No es como en la TEC que tenemos que esperar a que el paciente se recupere. Aquí no hay un periodo de confusión post-estimulación. Entonces el paciente puede seguir haciendo sus cosas durante la aplicación y después y antes y después de la aplicación. Lo único que le pedimos al paciente es que no hable por el celular, porque el tener el celular aquí evidentemente va a generar una interferencia. O sea, lo puede tener acá, puede estar jugando, puede estar chismeando en el Facebook, lo que sea, pero acá no. Ujú. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son las indicaciones? ¿Para qué lo vamos a usar? Todas estas. Neurológicas, dolor crónico, inclusive dolor, ay, se me fue el nombre de esta neuropatía tan horrible que a la gente le da. No, la de la cara, este, era el trigémino. Gracias, sí, bueno, la neuralgia del trigémino. En fibromialgia, migraña, Parkinson y disminuye el temblor. Las distonías que luego solemos causar por los efectos secundarios de los antipsicóticos también disminuyen porque relaja el músculo. En secuelas de eventos vasculares cerebrales, tinnitus, no está contraindicado en epilepsia y me podrían decir, bueno, pero si estamos hiperexcitando las neuronas, y se lo pongo en el foco epiléptico, pues va a convulsionar horrible. No, ¿no? O sea, definitivamente si el paciente está controlado farmacológicamente, se puede utilizar en epilepsia y en epilepsias no convulsivas, como por ejemplo las ausencias, o en algún tipo, en algunos otros tipos de epilepsias, como las crisis gelásticas, que son estas que les generan risa al paciente, ¿no? O las crisis de atracones, que es, pues eso es la crisis. Y en las demencias, ¿de acuerdo? En las demencias mejora mucho la memoria y la atención. Y en la parte psiquiátrica está depresión, ansiedad, déficit de atención, deterioro cognitivo leve, como un pre, ¿no? Como prevención, en trastornos del espectro autista, en obsesivo compulsivo para disminuir ansiedad, sobre todo obsesiones, no tanto el ritual, en alucinaciones auditivas en esquizofrenia, específicamente las auditivas, porque hemos visto que otras no mejoran, en el craving de la adicción, es decir, la avidez por consumir la sustancia, cocaína, marihuana, etcétera, ¿no? En la que más funciona es en cannabis, y en los síntomas negativos de la esquizofrenia, que suena muy lógico porque se parecen a la depresión, ¿no? Entonces podemos utilizarlo también ahí. La que sigue, por favor. Es un método bastante seguro, ¿no? Los efectos adversos, los serios, casi no se producen, ¿no? La comezón, perdón por la diapositiva en inglés, se produce en un 44% y hay gente muy sensible y hay gente que es medio histrioniquita, ¿no? Y entonces, ay, no es que me está dando una comezón espantosa y aquí te meto, ¿no? Y dices, o sea, no, tú lo pediste, ahora te aguantas. No, es cierto, ¿no? Pero definitivamente no es para tanto. En el 25% dolor de cabeza, que es parecidísimo a una cefalea tensional, y en el 18% lo que les comentaba de la hiperemia en la piel, ¿no? O sea, sí genera como un poquito de irritación. No va a dañar el tejido epitelial, o sea, no daña la piel a menos que tengas una piel excesivamente sensible y entonces te genere, pues sí, una excoriación. Puede causar una ligera sensación de hormigueo, que sea que termina al detener la estimulación, o comezón en los primeros 5 o 10 minutos y después se quita. Pero también depende de la sensibilidad de la gente y de su personalidad. Y no causa lesiones en la piel mientras se usan las esponjas y la solución salina correcta. Pues las esponjas son o una esponja como la que utilizan las chicas para limpiarse el maquillaje, ¿no? De esas que son redonditas amarillas, y la mojamos en la solución salina. No tiene que estar empapada, pero tampoco tiene que estar muy seca, ajá, porque si no, no va a conducir. Y entonces lo ponemos en el electrodo y se pega al cuero cabelludo. ¿Qué pasa si está muy mojada? No va a generar la impedancia suficiente y entonces no va a haber una corriente eléctrica y a la hora de apretarlo te va a escurrir y la electricidad se va a ir hacia la cara, ¿no? Y entonces te va a empezar a doler o te va a dar comezón ahí. ¿Y qué pasa si está muy seca? Pues no conduce. Entonces no tiene ningún sentido. La que sigue, por favor. Ahora,
vean con respecto a una comparación a los fármacos de los efectos secundarios del fármaco, la estimulación transcraneal por corriente directa, que es la TDCS, y la magnética transcraneal. Ujú. Entonces, bueno, los fármacos ya saben que tienen un chorro de efectos secundarios. No quiero estigmatizar ni satanizar al fármaco porque no se trata de eso, una. Y dos, esto no se da solito, ¿no? Ni la magnética, ni la estimulación por corriente directa, ni la TEC la damos solo. Utilizamos el fármaco. Podemos disminuir dosis, sí, por supuesto, pero no lo utilizamos sin fármaco. Ujú. Pero vean que sí tiene como una gran cantidad menor de efectos secundarios. Ujú. La que sigue, por favor. Eh, ¿Qué pasa, por ejemplo, en el embarazo, ¿no? Resulta que en el embarazo, pues no podemos utilizar absolutamente ningún fármaco o estamos muy limitados, ¿no? Sobre todo ISRS, antidepresivos, antipsicóticos no es la mejor opción y por supuesto no moduladores afectivos, ¿no? En paciente embarazada con trastorno bipolar, porque si no el chamaco nace con poderes. Entonces, no podemos utilizar fármacos para nada. Entonces, hemos estado utilizando estimulación no invasiva de este tipo, que está funcionando bastante bien, evidentemente por la lejanía, nunca le va a llegar al bebé, ¿no? Pero sí modifica los síntomas, sobre todo de depresión, ansiedad y psicosis periparto, ¿no? Alrededor del parto, durante el embarazo y posparto. Ujú. Entonces, una muy buena técnica, junto con la terapia electroconvulsiva. La que sigue, por favor. Puede aumentar incluso la eficacia de algunos medicamentos como el citalopram, algunos derivados de anfetaminas como el metilfenidato para el TDA y de la sertralina. Ujú. Pero puede disminuir la eficacia de los moduladores como la carbamazepina, que ya casi no usamos porque es un medicamento muy, o sea, que induce como mucha enzima y ya no es como muy útil en la práctica. La lamotrigina sí, pregabalina, sulpirida, aloperidol, L-dopa y la nicotina. Ujú. Entonces, es buena idea también para los pacientes que fuman muchísimo, ¿no? Porque disminuye la eficacia de la nicotina y llega un momento en el que el paciente deja de estar como tan ávido por el consumo, como si fuera una terapia de sensibilización, ¿no? Funciona algo así parecido. La que sigue, por favor. Contraindicaciones absolutas no tiene más que si tienes una placa o un accesorio metálico en la cabeza, porque te pusiste un traumatismo craneoencefálico de aquellos y te tuvieron que quitar hueso y poner una placa de titanio, no lo podemos usar porque pues, se quema la placa. Ujú. Marcapasos o aparatos electrónicos implantados, no los de los sensores, por ejemplo, de glucosa, ¿no? Con esos no pasa nada, pero un marcapasos sí tendríamos problemas. Ujú. Y evidentemente lesiones en la zona de estimulación, que es algo muy obvio. Ujú. La que sigue, por favor. La que sigue. Pues veamos las aplicaciones y protocolos en depresión, que es el más frecuente, ¿no? Ustedes saben que en términos fisiológicos se refiere a la hipoactividad de la corteza prefrontal dorsolateral izquierda asociada a la emoción negativa y la hiperactividad de la corteza prefrontal dorsolateral derecha asociada con la severidad de la depresión. O sea, que si estamos hablando de severidad, ¿podría esto funcionar en paciente suicida o no? Pues sí, ujú. Sí podríamos utilizarlo en paciente suicida, evidentemente bajo una supervisión estricta y con el psicofármaco. La que sigue, por favor. El tratamiento para depresión y ansiedad son 17 sesiones, ¿no? Yo les había dicho 15, pero pues ya les regalaron dos en la diapositiva, ¿no? Se estimula por 5 días con descansos de 2 días, que son los fines de semana, y se refuerza al final en intervalos de 15 días por 6 meses. O sea, no dejamos al paciente así, ya tuviste tus 15, 17 sesiones, ya que Dios te bendiga y ahí a ver cómo le haces, ¿no? O sea, se hace un seguimiento cada 15 días por los primeros 6 meses y luego cada mes por los siguientes 6 meses, completando un año, y luego dependiendo de cómo valoremos al paciente, se puede hacer bimestral, trimestral, etcétera, o al año se puede dar un segundo pulso. Ujú. No dos pulsos completos
en un solo año porque sería demasiada estimulación o demasiada inhibición. Ahora, sí se pueden utilizar 2 sesiones al día para estas personas que te dicen, oye, es que yo no puedo venir a tu consultorio o al hospital, eh, gracias, los 15 días, ¿no? Porque trabajo, porque mis hijos, porque etcétera. Entonces sí puedo utilizar 2 sesiones el mismo día separadas por media hora. Entonces le doy la primera sesión, descansa media hora y luego le doy la otra sesión, no más de 2 sesiones al día y se disminuye el tiempo de aplicación. La que sigue, por favor. Incluye, ¿no? Además de las sesiones de neuroestimulación de 30 minutos con una intensidad de 2 miliamperes, ¿no? El ánodo en el F3 y el cátodo en el F4. ¿A qué me refiero con F3 y F4? A la posición. Entonces nos tenemos que aprender las posiciones del electroencefalograma. Esas posiciones del sistema 20, ¿cómo se llamaba? 2040, 2010, algo así, no me acuerdo bien del nombre. Son las mismas que utilizamos para colocar los electrodos en la estimulación transcraneal por corriente directa, dependiendo de el padecimiento que queremos utilizar. Se hace una sesión de valoración inicial, ¿no? Podemos aplicar clinimetría, que es importante porque de alguna manera tenemos que medir no nada más clínicamente si el paciente está mejorando, ¿no? Entonces utilizamos escalas, ya sea Hamilton, el Madras, el que quieran para el padecimiento que ustedes estén utilizando el procedimiento. Podemos darle sesiones de psicoterapia, la que más funciona es la terapia cognitivo-conductual, aunada a la estimulación, ¿no? Y las sesiones de estimulación cognitiva, que es a lo que yo me dedico, ¿no? Es ponerle rehabilitación cognitiva, tareas cognitivas y técnicas de relajación durante la sesión, para que en vez de que esté en el celular o papaloteando y pensando en lo que sea, ¿no? Le pongo, no sé, un juego de mesa y yo juego con él para mejorar impulsividad o para mejorar la función ejecutiva o para mejorar la planeación o la memoria o la atención, yo qué sé. O le doy técnicas de relajación si el paciente está ansioso. Entonces funciona mucho mejor. Porque se ha visto que la rehabilitación solita pues también genera neuroplasticidad, pero pues si le estamos ahorita poniendo el aparato pues va a ser mucho mejor. Y una sesión de valoración final es donde aplicamos la segunda parte de la clinimetría para ver si el paciente de manera mucho más objetiva tuvo mejoría o no la tuvo. Aunque nosotros lo vamos a ver en la clínica, ¿no? Definitivamente. Y bueno, si vemos que a las 4 o 5 sesiones el paciente está exactamente igual, pues no tiene mucho caso seguir. O sea, estamos haciendo algo malo, no está funcionando. La que sigue, por favor. Estos son los resultados de la estimulación con y sin medicamento para la depresión. Está muy chiquita la diapositiva. Se utilizó en esta investigación una N, ¿no? Una población de 410 pacientes, 42% hombres y 58% mujeres, y todos mejoraron. Entonces suena como muy maravilloso y musical. Digo, no es porque yo venda el aparato ni me estén pagando, ni mucho menos, pero la verdad es que sí funciona. La que sigue, por favor. Eh, Vean, ¿no? Los resultados de tratamiento, 55% responde y el 20% remite. Entonces sí está padre que lo podamos utilizar, porque hay pacientes, digo, depende de la severidad, ¿no? Digo, si es una depresión muy severa, pues evidentemente no va a remitir. Si hablamos de una depresión leve, sí, ¿no? Podría remitir el caso, o en trastornos mucho más leves que tengan que ver con síntomas depresivos. Llámese, por ejemplo, una distimia o un trastorno adaptativo con sintomatología depresiva. A lo mejor ni siquiera necesitamos el fármaco, ¿no? Tendríamos que evaluar. O un duelo, o lo complicado, etcétera. La que sigue, por favor. La duración del efecto, ¿no? A corto plazo, una sola estimulación, ¿no? El cambio de excitabilidad es por 3 a 90 minutos posterior a la estimulación, y a largo plazo, con el tratamiento completo, mínimo dura un mes posterior al tratamiento, pero la prevención de recaídas es hasta por 6 meses. Entonces hay pacientes que mejoran bastante, ¿no? O sea, que les va muy bien y el efecto se sostiene hasta por un año. Entonces, por eso les digo que se puede hacer un pulso nuevo
un año después. Evidentemente modificando, disminuyendo los psicofármacos y en algún momento podemos incluso hasta quitarlos. Gracias. La que sigue, por favor. Este es uno de los estudios que hicimos en el FRAI, ¿no? Que es la utilización de la estimulación transcranial por corriente directa como adyuvante en la mejoría de los síntomas de depresión. No es un estudio en el que hayamos utilizado una N muy grande, ¿no? Porque pues no tenemos acceso por completo a los aparatos fueron prestados, ¿no? Al hospital porque no los tenemos disponibles, pero pues salió bien el estudio y los pacientes mejoran. La N estuvo constituida principalmente por mujeres y esto todavía sigue siendo una situación cultural, ¿no? O sea, el hombre no va a las consultas y no pide ayuda y la mujer sí. Entonces, ese es uno de los principales problemas que tenemos, ¿no? Y yo lo veo aquí enfrente de ustedes, ¿no? O sea, son puras mujeres y creo que nada más hay un varón. La que sigue, por favor. Se puede utilizar en dolor, la que sigue, por favor. Me voy a ir más rápido por cuestiones de tiempo. Se utiliza para modular la actividad de las áreas del cerebro involucradas en el procesamiento del dolor, tanto en la inhibición como en la percepción de este. Pero vean cómo se va a poner el electrodo en otras partes, ya no en corteza prefrontal dorsolateral derecha e izquierda, sino en las cortezas motoras y en las somatosensoriales para que sí se modifique el dolor, por ejemplo, en fibromialgia. La que sigue, por favor. Para dolor son 10 sesiones, ¿no? Con descansos de 2 días y el mantenimiento conforme sea requerido. Dolor muy crónico solo es como paliativo, no le va a quitar el dolor. Entonces tampoco hay que generar expectativas irreales en el paciente. La que sigue, por favor. Incluye las mismas cosas, ¿no? La aplicación de clinimetría, la terapia cognitivo-conductual y la valoración final. Aquí podemos o no utilizar las sesiones de estimulación cognitiva. Si el paciente tiene dolor y nosotros lo ponemos a hacer un ejercicio de memoria, te va a aventar el ejercicio de memoria o lo que quieras porque le duele. Entonces, mejor ponemos técnicas de imaginería, de relajación para poder bajar el dolor mientras le estamos dando la estimulación. Y en este caso no usamos 30 minutos, utilizamos 20 minutos, para que no sea tanta excitación cerebral. La que sigue, por favor. En un metaanálisis reciente se obtuvo un 58% de alivio en la manifestación de dolor en solo 2 semanas de tratamiento, entonces funciona bastante bien y persiste hasta 2 meses después del tratamiento. Y en 59% se logró reducir el uso de opioides postquirúrgicos. Entonces, esto está basado, como ustedes pueden ver, en las guías más recientes, ¿no? Las guías clínicas de evidencia y otorga un nivel B, que es un nivel bastante bueno. La que sigue, por favor. En rehabilitación post-evento vascular cerebral, ¿no? 1 de cada 3 saben ustedes que presenta algún tipo de discapacidad sensorial, cognitiva, de conducta o motora. La que sigue, por favor. Y lo que hace es como una recuperación espontánea de la fase aguda si agarramos al paciente como de manera muy oportuna, ¿no? Como en esa parte de la ventana que tenemos para utilizar en los pacientes después de un evento vascular cerebral. Y funciona bastante bien. La que sigue, por favor. Acuérdense que en el evento vascular cerebral, luego la reperfusión, ¿no? Nos genera problemas y genera plasticidad maladaptativa. Lo que hacemos es generar como un equilibrio entre estas interacciones hemisféricas para que aumente la inhibición del hemisferio sano sobre el lesionado y de esta manera mejorar los síntomas en el hemisferio que se lesionó. Suena como un poco complicado, ¿no? Pero lo que queremos hacer es que la reperfusión no le genere más lesión. Acuérdense de la lesión por reperfusión en el infarto cerebral. Entonces, si lo ponemos, la reperfusión se detiene y generamos equilibrio. Entonces ya no se lesiona más tejido. La que sigue, por favor. También se puede utilizar en la fase no aguda del ataque isquémico o hemorrágico para quitar o paliar las secuelas. La que sigue, sobre todo las secuelas motoras, porque genera neuroplasticidad. Y durante la rehabilitación, yo lo utilizo durante la rehabilitación
Y bueno, agarrar al paciente lo más oportunamente para que se quede con el menor número de secuelas, tanto motoras como cognitivas. Inclusive mejora espasticidad en los miembros y parálisis. La que sigue, por favor. Este es otro estudio que se hizo, ¿no? También en pacientes neurológicos y psiquiátricos. Este no lo hicimos en el PRAI. La que sigue, por favor. Este casi no se ve, pero es para que ustedes vean en qué condiciones se utiliza, las recomendaciones y los protocolos. La que sigue, por favor. Igual, es lo mismo. ¿Cuáles son las ventajas? Menos efectos secundarios, mayor especificidad de la región cerebral objetivo, porque como son electrodos, pues pega en el núcleo neuronal porque pega. Y en la magnética, como son bobinas, pues podemos alterar otras áreas en las que no queremos incidir. La personalización del tratamiento, ¿no? La posibilidad de combinación con otras terapias farmacológicas y no farmacológicas, ¿no? Como las terapias psicosociales, la psicoterapia, la reducción de la carga laboral para los médicos en las áreas y la reducción del sobrecupo en hospitales. Y bueno, si entrenamos al paciente, le podemos rentar, prestar o que él compre su equipo, ¿no? Si está en posibilidad de hacerlo, y que él solo se dé los pulsos, ¿no? De estimulación, la que sigue. La literatura disponible, aquí están las guías, a esas sí tómenle foto, ¿no? Porque estoy viendo que le están tomando foto a todas las diapositivas. Esta es como la más importante para que ustedes puedan leer las guías, ¿no? En donde dice todo lo que les estoy diciendo para que no me crean por completo y ustedes puedan leer. La que sigue, por favor. Y en el hospital tenemos estos protocolos en curso, ya voy a acabar, ya nada más, ya voy a acabar, ya voy a acabar, no te preocupes. Ya me pusieron una carita infeliz, pero bueno. Estos 3 protocolos en curso en el hospital, que es la determinación del efecto sobre la atención en pacientes con TDA, paciente adulto, por supuesto. La estimulación por corriente directa en comparación con placebo en pacientes con sintomatología psicosomática. Ya se terminó el protocolo y estuvo padrísimo porque generó unos resultados muy bonitos, ¿no? Sobre todo en pacientes con alteraciones de la piel psicosomáticas, ¿no? Mejoraron muchísimo. Y el último, en evaluación de síntomas negativos y cognitivos en pacientes con esquizofrenia como coadyuvante del tratamiento farmacológico. Entonces, estos son los protocolos que tenemos en curso en el hospital. Nada más el primero y el tercero, el segundo ya se acabó. La que sigue, por favor. Eso es todo lo que yo les quería transmitir. No sé si haya tiempo para preguntas, creo que ya no. Doctor, una pregunta en línea que le hacen en el chat. ¿A partir de qué mes de embarazo se puede realizar esta estimulación? En cualquier mes del embarazo, o sea, la puedes utilizar en cualquier momento en el embarazo en que la paciente esté presentando sintomatología. No tiene contraindicación para nada en el embarazo. ¿Alguna otra pregunta acá en el auditorio? Buenos, Creo que allá buenos le días. dieron ya el... Una pregunta, bueno, son 3. Acá, En el autismo, ¿qué podemos esperar? mejora en el non-verbal, en el no verbal, mejora un poco la socialización. Digo, no es que vaya a empezar a hablar así como Shakespeare, ¿no? Pero definitivamente mejora la comunicación, la atención y disminuye la excitación, ¿no? O sea, se calman en la conducta. En el deterioro cognitivo puede ser por cualquier causa, no sé, antecedentes de múltiples familiares con Alzheimer o consumo de sustancias. O sea, podemos encontrar mejoría dependiendo de la causa. Mejoran mucho más las demencias vasculares y las tipo Alzheimer y deterioro cognitivo post-traumatismo craneoencefálico o originado por enfermedad psiquiátrica. El que es por sustancias se tarda más. No es que no mejore, pero se tarda más. Y usted sabe que los pacientes con sustancias son complicados. Entonces, por ejemplo, mejoran más los que utilizan los usuarios de cannabis que los de solventes. Los de solventes es bien complicado porque ahí los receptores ya no están funcionando como muy bien. Pero sí hay mejoría. O sea, de que se puede utilizar, pero hay que tener paciencia con respecto al tipo de sustancia
que el paciente está utilizando. Ujú, Y ya lo último. ujú. Podemos decir que son, digamos, eh, lo, o hay pocas diferencias entre la estimulación directa, por corriente transcranial y la magnética, en cuanto No, a la magnética. indicaciones y En indicaciones resultados. sí, pero la magnética tiene más evidencia porque es como salió antes, tenemos más estudios, ¿no? Que avalan y que eh, favorecen el uso de la estimulación magnética transcraneal. Por eso es que estamos haciendo tantos protocolos en el hospital y en otros lugares, porque lo que queremos es generar evidencia de esta para poder hacer un comparativo ahora sí entre una magnética y una transcraneal por corriente directa. Hasta este momento, por ejemplo, en paciente autista, ¿no? En un autismo más severo, es mejor la magnética. En un autismo menos severo, es mejor la transcraneal por corriente directa. Ujú. En indicaciones son prácticamente las mismas, menos epilepsia. Ujú. Sí, ahí habían levantado. Buenos días, doctor. Una pregunta con respecto a perdón, perdón, el tema que estábamos hablando, se me olvidó, perdón, el tema. Ahorita, si tenemos algún paciente que tenga algún daño neurológico por neuroinfección, esto le lleva a presentar retraso psicomotor, ¿es funcional para ellos? Sí, los antecedentes de neuroinfección no contraindican el uso del aparato. Ah, ok, perfecto. Gracias. Al contrario, mejoran la espasticidad, por ejemplo, en síntomas motores. Ujú. A usted. Y creo que ya la última, porque si no me van a golpear. Dos preguntas. Una, ¿a partir de qué edad se puede empezar a usar? ¿Es desde niños, adolescentes? Y la otra es en la práctica privada, aproximadamente cada sesión en cuánto está, para, digo, El costo. el costo, ajá. Y en este caso que decía que igual y se podía comprar, Ajá, ¿qué es más recomendable si, bueno, pensando en que hay familias en donde dos o tres miembros pudieran presentar alguna situación? ajá. Y la otra pensando en combos, si es, por ejemplo, fibromialgia, más TDA, más ansiedad, que como Ujú, que van de la mano, ujú. si en estos casos es el mismo tratamiento o se tienen que tratar por separado. En la última pregunta, que es la que me acuerdo, no, no es cierto. En el combo puedes utilizarlo, por supuesto, pero tienes que mover los electrodos porque no es lo mismo en el mismo lugar. Ujú. Pero sí, o sea, pues, o sea, un paciente con fibromialgia y déficit de atención que además está ansioso, sí lo puedes utilizar, pero tienes que priorizar, ¿no? Los síntomas de el paciente, del padecimiento, con cuál vas a empezar y dónde vas a colocar los electrodos. Ujú. Esa es una. Luego, preguntaste el costo, ¿no? En la práctica privada está entre 1,000 y 1,200 pesos la sesión. Entonces no está tan barato. Ujú. ¿Eh? 1,000 la sesión. Ajá. 1,000 la sesión, estamos hablando de 15,000 pesos. Ujú, más o menos en promedio. Ujú. Y la primera pregunta era, en niños. Ajá. El, el doctor Chicalote, que no sé si lo ubiquen, es un psiquiatra, lo utiliza en niños alrededor de 8 años que presentan síntomas de TDA bastante intensitos, ¿no? Y en adolescentes sí está funcionando súper bien. Entonces, es la edad que yo sé a través de la literatura y del doctor en la práctica clínica, la edad menor, un paciente de 8 años. Ujú. ¿De qué? Pues le agradecemos al doctor Rodrigo Vera su intervención, la verdad, muy, muy importante el tema, muchas técnicas que nosotros no sabemos, ahora ya las conocemos, diario se aprende algo nuevo. La verdad, excelente tema, doctor. Muchísimas gracias. Le vamos a entregar su reconocimiento, doctor, y un pequeño presente. Muchísimas gracias, le agradecemos su tiempo, doctor.